Hola, soy María José Cubillos y hoy hablaremos sobre el teletrabajo. La modalidad del teletrabajo se realiza en países como Estados Unidos y Europa hace años, pero en nuestro país llega de improviso y de forma abrupta, quizás como un mecanismo de adaptación frente a una amenaza real que es el COVID-19. Esta nueva metodología implica un cambio cultural en relación al concepto tradicional que tenemos de trabajo y de cómo éste se realiza. Pero ¿cuál es la complejidad del teletrabajo? Principalmente, la complejidad radica en un cambio de paradigma, un cambio a lo que entendemos de ir a trabajar y de cómo éste es considerada una labor eficiente. Por lo tanto, ¿cuáles son los obstáculos hoy que tenemos del teletrabajo? Una de las principales puede ser la falta de regulación en el contrato de trabajo. Tenemos un orden jurídico que no presenta las disposiciones de regulación bien definidas aún para todos. Un ejemplo de esto es una encuesta realizada por ADECO, donde plantea que la crisis social que vivimos en nuestro país arrojó un 72% de trabajadores que no contaba con el beneficio del teletrabajo, aún siendo una estrategia aplicada por varios empleadores como una medida de eficiencia y también de protección para sus trabajadores. Pero esto fue escasamente aplicado. ¿Cuáles son hoy entonces las implicancias del teletrabajo? Esta modalidad implica, por una parte, desafíos, pero también implica, por otra parte, la inseguridad que nos genera frente a qué? Frente a la transición, frente a lo que significa un cambio. Y en este sentido, ¿qué requiere este proceso de nosotros? Bueno, requiere básicamente dos elementos. Uno, que desarrollemos nuevas formas de organización en base a las necesidades y a la realidad que tiene cada uno, pero en particular. Y en segundo lugar, que esta organización sea reorganizada por nosotros para poder realizar un trabajo eficiente en este nuevo contexto, en estas nuevas circunstancias. Y así entonces llevamos a esto a plantearnos un concepto que es fundamental comprender hoy día, que es el concepto de adaptación. Pero ¿qué es la adaptación más allá de saber que es un mecanismo que nos permite adecuarnos a los cambios? Bueno, la adaptación es el proceso de ajustes precisamente por medio de los cuales cada uno de nosotros hace frente a las exigencias de su vida diaria y de su entorno. Esto da lugar a distintas formas de reacción ante los sucesos cotidianos. Cuando yo me enfrento a un cambio, me enfrento a algo desconocido, por lo tanto puede despertar en mí emociones básicas como por ejemplo el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque todo cambio, en cierto sentido, es amenazante, ya que nos impone un nuevo contexto, algo que por nosotros no es sabido y por ende tampoco sé cómo enfrentarlo. Según las circunstancias personales, el ser humano puede experimentar estrés en relación a este enfrentamiento de los cambios, a cómo yo lo percibo y en cómo yo reacciono. Sin embargo, es muy importante comprender que este estrés no está fuera de nosotros, sino más bien refiere en gran medida a la manera en que cada uno responde a los distintos sucesos de la vida, a los distintos cambios. Ustedes dirán distintas formas de enfrentarlo, distintos tipos de estrés, o cómo cambio mi estrés, o qué hago con este estrés. Bueno, primero partir con la noción de que sí existen formas distintas de enfrentar y de adaptarnos. Básicamente podemos enfrentar estos cambios desde dos perspectivas de acción adaptativa, las que tienen sus consecuentes repercusiones sin duda emocionales. Por una parte tenemos el tono negativo de adaptarnos, el cual nos permite evaluar la situación de cambio, pero percibido como amenazante. Y entonces ahí surgen las emociones como la ansiedad, la angustia, el temor, la irritabilidad, la culpa, etc. Pero por otra parte, me puedo enfrentar a este cambio y adaptarme con un tono benigno, el que implica hacer una acción adaptativa que me permite realizar entonces una reevaluación frente a este cambio con la percepción de la ausencia de una amenaza, donde entonces puedo interpretar mi realidad con una tensión reducida, es decir, con un menor nivel de estrés. Lo interesante de observar nuestros procesos de adaptación, sean estos de mayor o menor complejidad, sean foco de alegría o de temor, es de entender que la manera en que cada uno de nosotros
evalúe su propio proceso de cambio como no amenazante, va a poder permitirnos, por lo tanto, estrategias adaptativas idóneas y asertivas en relación a nuestras capacidades, a nuestro entorno, a nuestra salud, a nuestros recursos personales, etc., pudiendo generar así una interpretación de la realidad más ajustada a lo que realmente es. Esto nos va a permitir afrontarnos con una menor tensión a este cambio, de adaptarnos con una menor angustia y con mayor claridad de las acciones que debemos considerar para organizarnos. Les dejo un abrazo, les dejo como reflexión el poder comprender que tenemos modos que podemos elegir de enfrentar los cambios y de cómo adaptarnos a ellos. Les dejo un abrazo muy grande y nos vemos en otra instancia con algún tema que sea de su interés.